a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros lugares. Vemos que aquí Saúl le dice a esta muchacha, tú eras cristiana, Dios te sacó del vicio, Dios te sacó de la prostitución y ahora te quieres casar con un muchacho que no es cristiano y le quieres decir a Dios, ya no quiero que tú me gobiernes, ya no quiero que tú seas mi rey, ahora mi futuro novio, mi futuro esposo va a ser el mero y aunque no sea cristiano, me voy a someter a él. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho o caemos continuamente en esta posición en la que hace cientos de siglos el rey Saúl cayó y fue el inicio de su caída más adelante? Les dice Samuel al pueblo, a todos ustedes Dios los sacó de Egipto, ustedes son la nación de Dios. Dios quiso ser el libertador de ustedes. Dios quiere, muchacha, ser tu protector. Dios quiere que ser tu proveedor. Y ahora dejas a Dios por la conveniencia de irte con este hombre. Dejas ahora a Dios por tener socios que no son cristianos. Dejas a Dios por irte con esta mujer que quién sabe cómo te irá en tu futuro matrimonio. Y cada vez que nosotros dejamos que Dios no nos gobierne y ya no queremos que tú nos digas qué es lo que es bueno y lo que es malo, sino que nosotros podemos independizarnos de ti, caemos en la misma trampa en que cayó el pueblo de Israel. No queremos ya a Dios que nos gobierne, que Él sea nuestro libertador, que Él sea nuestro proveedor, que Él sea nuestro protector. Ahora queremos a un hombre. Siempre que el hombre rechaza al Creador y escoge a la criatura, el ser humano se convierte en idólatra. Ahora demandaban, ¿verdad?, que querían un rey y Samuel les hace claramente la advertencia. Y finalmente en el capítulo 10, en el versículo 25, Samuel les dice entonces las leyes del reino. Samuel recita al pueblo el mishpat en el hebreo. ¿Qué significa el mishpat? Escríbanlo a los que les interese, que se tradujo leyes. Mishpat significa todas las funciones del gobierno, tanto ejecutivas, legislativas como judiciales, se encuentran dentro del mishpat o de las leyes del reino de Dios. Se refiere a todas las funciones del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora ellos, ya que habían escogido a un rey, tenían que entender la diferencia entre ser gobernados por un rey terrenal y por los reyes y las naciones que lo rodeaban y las leyes de Dios. En otras palabras, bajo el nuevo pacto, todos nosotros tenemos el mishpat, las leyes de Dios escritas ¿en dónde? Ya no están en tablas de roca, ya Dios las ha escrito dentro de nuestro corazón. Ok, muchacha, te vas a casar con un muchacho que no es incrédulo. Ok, Juan, vas a hacer un negocio con una persona que no es cristiana. Ok, vas a comprar una casa que Dios no quiso que compraras. Y cada vez que nos entercamos en hacer algo que no es de Dios, Dios nos recuerda en esta tarde que traemos el mishpat, sus leyes en nuestro corazón. Y que aun cuando te cases con ese muchacho, las leyes de Dios te van a seguir diciendo, eso no es correcto, eso no se hace, no veas esos programas de televisión, y el Espíritu Santo no dejará de recordarnos las leyes de Dios, porque están escritas en nuestro corazón. Y en otras palabras, cuando nosotros cerramos el corazón y la conciencia a estas leyes divinas de Dios, comenzamos a vivir con mucha culpa y mucha vergüenza. Perdemos nuestra paz y comenzamos a irritarnos contra los hijos, contra el papá, contra la abuela, la mosca, y ya estás enojada, ya estás enojado. ¿Por qué? Porque algo en nuestra vida nos está contrariando y es la voz de la conciencia, la ley de Dios, que nos está convenciendo que lo que estamos haciendo no le está agradando a Dios. Miren ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, que aunque no se mencionan estas leyes o estos mandamientos, pues ya anteriormente se les habían dado, y son las que Dios le había dado a Moisés cuando Dios anticipó que llegaría el momento en que Israel iba a demandar un rey, y Dios establece los principios que el futuro rey
debería de tener. Deuteronomio 17, versículo 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habitas, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os dicho: no volváis nunca por este camino. Es interesante que dentro de las leyes de los reyes no podía el ejército de Dios tener caballos. Y saben ustedes que todas las naciones de alrededor, los egipcios, los asirios, todos los que oprimieron a Israel, precisamente se destacaban militarmente por las carrozas con los caballos y por los caballos que tenían militarmente. Y Dios le prohíbe a su pueblo que su ejército tenga caballos. Y esto es sorprendente porque era la fuerza principal, la caballería, la que determinaba, de acuerdo a la perspectiva del mundo y de acuerdo a la lógica del mundo, la que determinaba las victorias. Mientras más caballos tuvieran, pues más fácil era la victoria, porque mandaban casi siempre la infantería, y después, si no podía la infantería, mandaban a la caballería. Pero Dios le dice a que los futuros reyes de Israel no compren caballos, y menos que vayan a Egipto a comprar caballos, porque no era con espada, no era con ejército, no era con caballos. Como el pueblo de Dios tenía que aprender que iban a ganar, era con el Espíritu del Señor. Y es la forma en la que Dios quiere comenzar a tratar con nosotros también. Que no creamos que lo que le da al mundo la victoria, lo que le da el éxito a una empresa de acuerdo al mundo, la mercadotecnia de esa empresa y las ventas de esa empresa y los medios que usa esa empresa para vender, no son los medios que Dios nos da a nosotros para triunfar en la vida. Nosotros tenemos las leyes de Dios, el mishpat, en nuestro corazón. Y si nos apegamos a las leyes de Dios y confiamos con todo nuestro corazón que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia, podremos ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. El mundo que te dice a ti, muchacha: mira, para que puedas casarte pronto, el ombligo de fuera, mueve las pompis, camina así como una libélula por todos lados, trata de atraer la atención. Ve a las fiestas, niña, no te quedes, no llegues a los 40 y sigas siendo virgen. ¿Cómo quieres, si no sales de tu casa, que vas a encontrar un novio? Esa es la forma como el mundo, la lógica del mundo, la perspectiva del mundo te dice para que tú puedas triunfar y casarte y tener un muchacho. Dios te dice: no busques a nadie, no te saques el ombligo, no uses los medios del mundo y yo te traigo tu gansito marinela. El mundo te dice: si quieres hacer dinero, guarda debajo del colchón. Busca dónde está invertir, a cómo está el euro, a cómo está el yen japonés, a cómo está el dólar. Vamos a buscar comprar bienes y raíces. Y Dios te dice: no hagas eso. Eso es donde el orín y la polilla corrompen. ¿Quieres de veras asegurar tu futuro económicamente? Invierte en mi reino. ¿Se dan cuenta cómo la forma de pensar de Dios en el mishpat, en sus leyes, en su Torah, es diferente a como el mundo actúa, a como el mundo piensa, a como el mundo cree que se puede encontrar el éxito y la prosperidad? ¿Y qué es lo que se necesita para que esto funcione? Creerle a Dios. Nada más. Si yo le creo a Dios, no voy a estar invirtiendo ni quebrándome la cabeza, voy a invertir en esto, en aquello, voy a invertir en su reino. Si yo le creo a Dios, no voy a andar buscando muchachos ni muchachas, me voy a dedicar a buscar sus leyes, a conocerlo a Él, a buscar su reino y su justicia, y lo demás me será dado por añadidura. ¿Lo crees? Todos los que dijeron amén, ahora después del amén necesitan demostrarlo con su vida y con sus acciones. Dice el versículo 17: ni tomará para sí muchas mujeres. Así que esto nos quita, ¿verdad?, la espina de cuánta gente nos pregunta dentro de los seminarios teológicos: ¿por qué Dios permitió tantas mujeres a David? ¿Permitió tantas mujeres a Salomón?
Dios, ¿verdad? No es que lo haya permitido o que haya sido su voluntad directiva, sino que Él no puede violar la característica del hombre, pero estableció claramente que no iba a permitir que tuvieran muchas mujeres. Y por eso David lamentó en su casa y en su familia, le fue y sufrió como en feria. Salomón dice al acabar el libro de Nehemías y Segundo de Reyes que el problema de Salomón fueron las muchas mujeres que tuvo. Y cuando él escribe el libro de Eclesiastés, que es sus memorias particulares de él lo dice, ¿verdad? Que de tanto placer que tuvo, a la risa le decía que había enloquecido. Estuvo a punto Salomón de perder la razón. Dios lo estableció que no tomaran muchas mujeres para que su corazón no se desviara, ni plata ni oro amontonara para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley, sus estatutos, ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni siniestra. Este sábado, en la conferencia que dimos, la política de la Biblia, en el Hotel María Isabel, fue lo que le dijimos a los políticos. El problema de ustedes, señores políticos, es que cuando se sientan en la silla presidencial, en la silla como gobernador, como diputado, como senador, como magistrado o X posición de autoridad y eminencia, el problema es que sus corazones se elevan. Se vuelven orgullosos, se vuelven soberbios, se olvidan hasta de su jefecita, hasta de su mamá se olvidan. Y cuando una persona comienza a encumbrarse, algo le pasa que se comienza a marear. La Biblia dice que la gloria y la honra y el reconocimiento nos enferman los seres humanos. ¿Y saben por qué? Porque no es nuestra naturaleza. No fuimos creados para que el mundo nos adorara, para que el mundo nos aplaudiera. Está muy bien reconocer el reconocimiento y honrar al que honra, honra, dice la Biblia en Romanos 12, ¿no? Pero algo le pasa al ser humano cuando es honrado demasiado o cuando su ego es alabado demasiado. Y vean los artistas de cine. Basta que un artista de Hollywood haya hecho 2 o 3 películas famosas para que ese artista lo traigan, lo pongan en un noticiero y lo consideren ahora una eminencia. Y a ver, ¿qué dice Madonna de la nueva sexualidad? ¿Qué dice ahora Michael Jackson de la juventud? ¿Qué dice esta persona Elvis Presley? ¿Qué opina de las bombas atómicas y de la guerra? ¿Qué opina el presidente Bush? Los convierten en eminencias y comienzan a creer que porque son populares tienen ahora la autoridad para opinar acerca de diferentes temas. Esto es lo que el hombre ensalza al hombre y le da la gloria al ser humano. Basta que seas famoso para que en la televisión te den una posición de autoridad para poder opinar sobre cualquier tema. Ya hasta filósofos los hacen. Y entramos al capítulo siguiente en Samuel, capítulo 11. Pero antes, en el capítulo 10, versículo 26, veamos un detalle que sucede, que más adelante va a volver otra vez a ser tocado, porque todos los miembros de Israel se regresaron a sus casas y Saúl se fue a su casa en Gabá, dice el versículo 26, capítulo 10, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Nos damos cuenta que a cada uno de nosotros, amados santos de Dios, cuando seguimos la Mishpat, cuando seguimos las leyes de Dios, a cada uno de nosotros, por ser sus hijos y sus hijas, Dios nos va a rodear de soldados. Nos va a rodear de gente que nos va a bendecir. Nos va a rodear de gente que va a ser para nosotros como nuestros escuderos. Cada pastor tiene sus escuderos, cada santo, cada mujer tiene sus escuderas, y cuando nosotros caminamos a la luz de Dios, esa gente que se acerca a nosotros para destruirnos, para hacernos tropezar, para espiar nuestra libertad y después ir a contar lo que hacemos en privado, para comenzar a ventanear y fallar a la lealtad que Dios nos manda a tenernos los unos a nosotros, esas personas, Dios, si tú caminas en santidad, tarde o temprano te las quita de tu vida.
Y tarde o temprano vas a descubrir que esa persona que tienes tan cerquita de ti y que la tienes pegada como mosca, chupándote como sanguijuela aquí, y que lo tienes aquí y eres lo máximo y pareces una Barbie y esto y el otro y parece usted, y esa gente que tenemos así que está continuamente halagándote y tratando de levantar tu ego, esa gente tarde o temprano te va a traicionar. Porque la Biblia dice que el que te ama te dice la verdad. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto, y las heridas de los amigos son fieles. Pero cuando nos andamos ahí solamente puro lambisconeando y eres lo máximo y eres esto, y nunca nadie me dice mis verdades, yo desconfío de esos amigos, porque esos no son amigos y Dios quiere que nosotros los tengamos. Y dice el versículo 26, pero algunos perversos, versículo 27, dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Apunten, la palabra perversos es la palabra hebrea Belial. En otras palabras, había hijos del diablo en el reino ya. Antes de que Saúl comenzara a reinar, el diablo ya había enviado a sus hijos, su semilla de él, y se ventanearon inmediatamente, porque fueron los primeros que comenzaron a murmurar, a chismear, a decir: ¿para qué lo nombran pastor? ¿Para qué nos va a servir? No va a servir para nada. Y esa gente inmediatamente, de la abundancia de su corazón, sus bocas hablan y los traicionan. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que Saúl regresó en Gabá. Algunos lo siguieron para convertirse en su guardia de honor, pero Saúl demostró paciencia, no reaccionó a esta agresión ni a esta situación, simplemente los ignoró. Vamos a ver más adelante que la guardia personal de Saúl va a querer asesinar a estos enemigos, y Saúl inclusive los va a perdonar. En el capítulo 11, que es nuestro tema en esta noche, nos encontramos con la primera victoria militar de Saúl, que nos ilustra nuestra guerra contra los demonios. Nos ilustra nuestra guerra en la cual estamos enfrascados espiritualmente. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos oprimidos, amenazados, perseguidos, atacados? Cuando alguien agarra el teléfono y te dice: te voy a matar, o te voy a quitar tus hijos, o tu casa la vas a perder, te voy a quitar a los niños, te dice tu exmarido, te voy a quitar a esto, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros estamos siendo de alguna u otra forma perseguidos? Los amonitas, que estaban encabezados en el capítulo 11 por Naas, uno de los más crueles reyes amonitas, representan junto con los moabitas a las legiones demoníacas del reino de las tinieblas en la Biblia. Y dice la Biblia que este hombre Naas acampó contra Jabes de Galad. La palabra acampar es sitiar. Cuando el diablo te quiere atacar a ti o a mí, veamos en primer lugar lo que hace. El diablo, ¿saben lo que es sitiar? Antiguamente se ponían los ejércitos alrededor de una ciudad o de un castillo, y ahí se quedaban 2-3 días, en Masada se quedaron casi un mes o más, esperando cómo atacar, calculando la altura de las torres, cómo aventar las catapultas, por dónde meterse, cuánta gente tenían. Cuando Israel sitió a Jericó, la rodearon y nadie entraba ni salía. Satanás, siempre que nos va a atacar, va primero y sitia tu casa y mi casa. Y se queda ahí espiándonos 3 o 4 días para ver, ayer metió una película pornográfica, Pancho Pantera, y le mandan el reporte los demonios inmediatamente porque están súper organadísimos, y al otro día siguen con películas pornográficas, ya llevan 3 días que llevan películas pornográficas. Entonces, cuando los demonios ven que se persiste el pecado, que el pecado no sale de esa casa, que esas revistas ahí las tienes en esa casa, que ahí tienes esas maldiciones en esa casa, sitian tu casa y los ángeles de Dios nos abandonan. Dios no puede ya meter las manos. El ángel de Jehová acampa, sitia, nos rodea, nos guarda alrededor de los que le temen.
y nos protege. Pero en el momento en que se persiste el pecado y hay pecado en un hogar o en mi propia vida o en tu propia vida, y consientes con esa amargura y sigues enojada y sigues enojado y sigues sin perdonar, no importa el pecado que sea, y sigues con tu pornografía, sigues con tu alcoholismo, sigues con tu homosexualismo, sigues con tu lesbianismo, te sitian los demonios y hacen un campamento alrededor de ti para estudiar las estrategias de cómo hundirte más. Y todos los de Jabes, el pueblo sitiado israelita, dijeron a Anás: haz alianza con nosotros y te serviremos. El primer error en el que podemos caer nosotros cuando nos sentimos oprimidos por Satanás o por el enemigo es hacer un compromiso o una alianza con una persona que no sea cristiana o que, llamándose cristiana, sea de dudosa reputación. El compromiso es una de las maneras en las que Satanás va a tratar de a nosotros meternos en la trampa. Y estamos rodeadas de personas que te dicen: bueno, mira, ven a mi religión y yo voy a tu religión. Si haces ese negocio, te voy a dar este negocio. Véngase para acá mi niña, mi secretaria. A ver, chéncheche aquí, vamos a tomar un café en Vips y aquí siéntese en mi rodilla, señorita. Estoy pensando considerar subir tu sueldo. Y comienzas a ir con tu jefe a tomar un café a solas. Comienzas a tomar a fiestas, a lugares que no debes ir. Y te comienzas a comprometer tus convicciones por más dinero, por una posición, por un puesto, por un abrigo de pieles, por un viaje a Acapulco, por lo que el mundo te puede ofrecer. Pero siempre que el enemigo te ataca, te mete al compromiso primero. Una vez que tú entras al compromiso, quedas totalmente en sus garras. Los israelitas se sintieron, al verse sitiados, ¿sabes qué? Pues haz alianza con nosotros y te vamos a servir. Y vean ustedes la crueldad de Satanás manifestada en este rey. Y Naas amonita, versículo 2, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Sáquense el ojo derecho todos ustedes, quédense tuertos. Y cuando yo vea que están tuertos, entonces podemos trabajar juntos. Y el diablo siempre vendrá a nosotros a hacernos inválidos. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Métete primero ese chocho. Métete esa grapa. Vete esta película pornográfica. Tómate esto, métete éxtasis, esta piedra, estas cosas. Y en el momento en que nosotros entramos y comenzamos a probar drogas, pornografía, negocios ilícitos, etcétera, etcétera, en ese momento nos convertimos en inválidos en el reino de Dios. Porque la droga te hace un lisiado, un inválido. El alcohol te hace un inválido, un lisiado. Y una vez que estás en el alcohol y en las drogas, en ese momento eres y le perteneces. Y Satanás hace lo que quiere contigo y te dice: te doy lo que quieras, te doy más droga, te doy esas mujeres, te doy esto, y deja tu familia y deja tu esposa, y ahora sí eres mi aliado. Al proponerles esta propuesta tan cruel de que se quedaran tuertos, al rey le convenía que en las próximas guerras, en primer lugar, fuera una guerra contra un ejército de tuertos y pudiera él tener mucho más fácilmente la victoria, porque no se pelea igual con un ojo que con dos ojos. Entonces, versículo 3, los ancianos de Jabes, o los líderes de este poblado, le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Vemos nosotros que de una forma increíble el rey Naas,
estaba tan convencido de que no tenía la manera de perder contra los judíos, estaba tan confiado en su superioridad militar, por lo que accede a concederles la propuesta. Los judíos en el pueblito de Jabes de Galaad le dijeron: bueno, rey, está bien, nada más te pedimos una chancecita, déjanos ir por toda la nación de Israel y buscar si hay alguien que nos defienda, y si no hay nadie que nos defienda, entonces haremos alianza contigo. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a Satanás. ¿Habrá alguien que me defienda? Ay, ayúdeme, hermano, ya no tengo, ya me desanimé. Y cuando tenemos un Dios poderoso que te dice: nunca te dejaré ni te desampararé, ¿por qué chillamos? ¿Por qué lloramos entonces? ¿Por qué creemos que si Satanás nos está persiguiendo nos va a desbaratar y nos va a hacer inválidos? ¿Qué acaso no tenemos quien nos defienda? Tenemos a un Dios que nos ha prometido estar con nosotros, que ningún arma contra nosotros prosperará, sino que Él condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Isaías 54:17. Nunca te dejaré ni te desampararé, mi mano derecha te sostendrá. ¿Por qué estás buscando ayuda en el mundo, en Egipto? Yo soy tu Dios que te sostengo y te digo: no tengas miedo. Pero se pusieron a llorar. No hay nadie que nos defienda. Y este hombre tan orgulloso les accede. Estaba seguro que los israelitas no los iban a defender. Por estas dos razones y por también el no tener que usar todo su poderío militar, Jabes permite que los líderes, ándeles, vayan, les digo, ándeles, váyanse a ver si hay alguien que los defienda. Estaba tan seguro de su ejército, de su poderío y de que nadie en Israel le podía hacer frente, que les dijo: ándeles, vayan a pedir ayuda, pídanle a todos los que quieran. Además también creía, ¿verdad?, que cualquier ejército que los israelitas movilizaran en contra de él les derrotaría y tendría un botín mucho más grande de guerra. Llegando los mensajeros, versículo 4, a Gabaa de Saúl, le contaron en primer lugar, Saúl no estaba por ahí, se lo contaron al pueblo y el pueblo comenzó todo mundo a llorar y a alzar su voz. Vean ustedes el grado de desconfianza, de incredulidad y de falta de fe en que se encontraban los israelitas. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. O sea, Saúl aún no ocupaba el palacio. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, vean ustedes a continuación con mucha atención que la reacción de Saúl, la forma y la actitud en la que Saúl comienza a manifestar el Espíritu de Dios era como Dios quiere que nosotros reaccionemos cuando oímos malas noticias, que estamos sitiados, que ya no nos alcanza, que nos están amenazando, que esto y el otro. Esta es la forma como el Espíritu de Dios, una persona que está llena del Espíritu Santo, va a reaccionar, como lo hizo Saúl. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, dice la Biblia. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios? ¿Qué provocó el Espíritu de Dios en Saúl? Enojo e ira en contra del enemigo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando tenemos malas noticias o cuando creamos que estamos amenazados. En lugar de chillar y en lugar de llorar, enójate contra el diablo. Enojémonos contra las fuerzas de las tinieblas. Tú le hiciste eso a mi hijo y lo metiste a las drogas, ahora te voy a perseguir y voy a predicar el evangelio con más fuerza en el mundo. Tú quisiste atacar mi hogar, ¿verdad, Satanás? Y quisiste atacarnos por esto, pues ahora yo me voy a levantar y no voy a estar: ay, sí, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Yo soy más que victorioso porque el Señor nunca me dejará y Él pelea mis batallas. Necesitamos esa ira, se llama ira santa. En lugar de que te enojes porque no te pagaron el dinero, o porque te chocaron tu carro, o porque tu esposa no te hizo tus huevos con frijoles en la mañana, enójate contra el diablo, enójate contra la pornografía, enójate contra las drogas, enójate contra todo aquello que está haciendo y causando el sufrimiento en el mundo entero. Esa pasión debe arder en nuestros corazones.
Debemos ser como un fuego dentro de nuestras vidas, que verdaderamente reaccionemos. Un cristiano no puede ser tibio, no puede ser así. Y ya todo lo que haces, te tienes que ser como un volcán, como el Popocatépetl, que ¡pum!, que explotes y que se sientan en las atmósferas celestiales y los demonios salgan corriendo de tu casa y salgan corriendo de tu vida y se salgan de tus hijos por tu enojo santo que has manifestado de que vas a luchar al lado de Jehová. En el libro de Éxodo capítulo 32, 19 encontramos el mismo enojo santo que manifestó Moisés cuando vio el pecado del pueblo de Israel. Dice Éxodo 32, 19, aconteció que cuando él llegó, o sea, está hablando de Moisés, al campamento y vio el becerro y las danzas, que dice la Biblia, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés? No es un enojo maligno. La Biblia dice que hay un enojo positivo y hay un enojo negativo. Lo que diferencia el positivo y el negativo es la motivación por la cual o lo que nos impulsó a enojarnos. Entonces, si te enoja el pecado, si te enojas por causa de lo que el diablo ha hecho en tu vida, si te enojas porque te das cuenta que el pueblo de Dios, porque tus hijos, porque tus amigos están en pecado, es un enojo que Dios alaba, que Dios acepta. Se llama la ira de Dios en un enojo y un celo por la casa de mi padre. Agarró Moisés las tablas y que las rompe al darse cuenta que en el poco tiempo que subió al monte no pudieron esperarse ni 10 días y ya habían fabricado un becerro de oro el pueblo de Israel. Regresamos al capítulo 11 de Samuel y entonces dice el versículo 7 que Samuel toma un par de bueyes, los corta en trozos, los envía por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros y les manda un mensaje. Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Vean ustedes con lupa las dos amenazas. La primera amenaza era de Jaez, amonita. Si ustedes no me sirven, les voy a sacar el ojo y quiero convertirlos. Ay, sí, espérate. Y la segunda amenaza es del rey al pueblo. ¿Saben ustedes? Si no se ponen los calcetines y las botas y la espada y se portan como hombres, les voy a matar todos sus ganados. Y es increíble que el pueblo, al sentirse amenazado en sus bienes materiales, haya reaccionado positivamente. En el momento en el que alguien quiere tocar tu coche, tu casa, tu cartera, tus bienes materiales, ahí sí reaccionas, ¿verdad, chiquilín? Es increíble cómo las cosas materiales nos pueden hacer brincar de la silla. Cuando ni siquiera las amenazas de perder un hijo o de perder el alma en el infierno te pueden mover o levantar del asiento. Cuando supieron, vamos a perder el ganado, entonces cayó el temor sobre ellos y se fueron. Sí, Saulito, cómo no, a sus órdenes, capitán, vamos a pelear bajo tus órdenes en contra de los amonitas. Dice el versículo, entonces, versículo 8, y los contó en Besec, y fueron 300,000 y 30,000 de Judá, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Vayan y díganles a los de Jabes de Galad, o sea, a sus hermanos, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y vean ustedes la estrategia que desarrolló Saúl. Los de Jabes, cuando regresaron con el rey enemigo amonita, no le dijeron, bueno, si hay quien nos defienda, sino que le dijeron, mañana saldremos a vosotros para que hagan con nosotros todo lo que Dios nos pareciere. O sea, llegaron y le dijeron, ¿sabes qué, rey amonita? A tus órdenes. No encontramos nadie que nos defendiera, mañana nos ponemos a tus órdenes. Y el rey amonita durmió esa noche como lirón, tranquilo, sabiendo, ¿verdad? Pues yo ya sabía que nadie los iba a defender, pobres ratones. Versículo 10. Aconteció al día siguiente, dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana.
e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Saúl planea una estrategia militar brillante, una estrategia que incluía el engaño y el ataque sorpresivo. Les dice a los mensajeros: díganle al rey que no encontraron a nadie que los defendía y que se van a someter a ellos. Y por otro lado, divide el ejército en 3 y rodea el campamento, que estaba como a 2 o 3 kilómetros del campamento donde se encontraba Saúl. Mientras los líderes de Jabes llevaban esta estrategia engañosa, diciéndole al rey amonita: no hay ningún problema, mañana te vamos a servir, no hay quien nos defienda, Saúl separa a sus soldados en 3 divisiones para un ataque sorpresa. Y la palabra que se usa aquí en la vigilia de la mañana, versículo 11, en el hebreo es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. En la mera hora donde todos están absolutamente dormidos. A las 3 de la mañana, ninguno de los amonitas se imaginó que podían ser atacados por un ejército de más de 330,000 hombres. Fue lograda una victoria, pelearon ferozmente hasta el mediodía y todos los amonitas, absolutamente todos, fueron derrotados. Y para terminar, dice el versículo 12, que el pueblo entonces dijo a Saúl: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. El ejército tuvo una fuerte convicción de que su rey, al que iban a servir, no podía tener enemigos. Ya vimos en el capítulo anterior que había uno de los hijos de Belial, que se nombran como perversos, se burlaron de Saúl. ¿Y quién nos ha de salvar? Y después de la guerra, los soldados, la guardia de honor, el Estado Mayor Presidencial de Saúl, le dijeron: ¿quiénes son esos que no querían pelear contigo? Vamos a matarlos, dándolos para acá. Y en ese momento dice el versículo 13, y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Todo el pueblo fue a Gilgal, invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Aquí finalmente, y son las últimas reacciones de Saúl, reacciona con un espíritu perdonador. Es posible que alguien en su vida pueda haber sido hace 3 o 4 años bueno, le daba los dulces a los niños, visitaba un orfanatorio, era humilde, era perdonador, y que algo pase en el camino que te cambie y que te haga desconfiado, amargado, incrédulo, celoso, codicioso, egoísta, al grado que le diga a Dios: inclusive tú, ya no quiero tener nada contigo. ¿Es posible esto? La lección más grande que tenemos en esta noche que aprender es que no es importante cómo comenzamos en la vida, sino lo importante en la vida es seguir manteniendo el mismo paso, porque lo importante es cómo acabar nuestra vida. Quiero decirles que hay muchos ministerios ahorita, muchos predicadores, misioneros, hombres de negocios, profesionistas que se han levantado y han tenido esto y han tenido aquello y han triunfado 10 años, 15 años, y algo puede pasar que terminen de una forma totalmente equivocada, abandonando inclusive a Dios al final de su vida. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo escribió estas palabras en la prisión, antes de que lo aventaran al Coliseo romano, donde ya oía los rugidos de los leones. Y Pablo, con el frío de la celda, en lugar de: para eso fui cristiano y tanto que sufrí por el Señor, para que aquí me abandone el Señor, agarra la pluma y le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está esperando una corona de gozo, y a todos los que anhelan la venida del Señor en su venida. Así que, hermanos, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mirad, dice la carta de los Hebreos, que mantened el mismo paso para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
y considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que no te desanimes nunca en la vida. Recuerda al varón de dolores y a Jesucristo, que cuando le dijeron, salve el que viene en el nombre de David, y le tendían las palmas en el Domingo de Ramos y la bienvenida, ese mismo pueblo que le dijeron, bienvenido, salve, oh rey, Hosana, esos mismos, una semana después estaban gritando, crucifícale, 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 para que nunca tengas confianza, que el hombre sea tu ánimo, sino tus ojos en Jesucristo. Muchos no van a terminar precisamente de eso, porque me decepcioné. Puros hipócritas. Nunca vi un buen cristiano, nunca vi estas cosas, y siempre tus ojos los mantuviste en un mundo putrefacto y podrido, porque es en el mundo que vivimos, donde el pecado y la apostasía va a crecer y va a aumentar, y un remanente muy poco, los que tenían sus ojos en Jesús, van a terminar la carrera. Los demás se van a quedar tirados, amargados en el desierto y sus cuerpos ahí, porque nunca quisieron creer verdaderamente lo que significa el perdón. Dice la Biblia en Efesios 4, versículo 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Colosenses 3, versículo 13, dice la Biblia, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Padre, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos a rey más que a ti. Y no queremos nunca ser gobernados espiritualmente por nadie más que tú, Señor. Tú eres el que nos has salvado de Egipto, el que nos has libertado del pecado, el que nos has mantenido en la vida alimentándonos con maná, un alimento que no conocíamos, que era tu palabra. Ahora hemos descubierto que tu palabra es suficiente para sostenernos, fortalecernos, darnos ánimo, consolarnos, exhortarnos, edificarnos y darnos la fuerza para vivir hasta que tú vengas por nosotros y podamos oír de tus labios que nos digas, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Porque de esta manera se nos brindará una bienvenida gloriosa en el reino de Dios. Así que, amados míos, estad firmes y constantes, sin desmayar, sabiendo que la obra de Dios no es en vano. Porque aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Y un vaso de agua que demos en el nombre de Jesús nos será recompensado. Padre, te damos gracias porque todas estas lecciones que sucedieron físicamente en campos de batalla físicos en el antiguo pacto son ilustraciones de las estrategias militares y de las tácticas que ahora, bajo el nuevo pacto, ya no tenemos contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Tal vez muchos de los que nos están escuchando en esta noche están sitiados desde hace días o semanas o meses por el enemigo. ¿Cómo puedes saber que estás sitiado o que tu casa está sitiada? Es muy fácil de saberlo. Cuando una persona está sitiada por el enemigo, le es muy difícil entender la palabra. Le es muy difícil entender los principios espirituales. Su alma no tiene paz. Nada le gusta, nada le satisface, nada le llena. Siempre está inquieta, inquieto. Siempre está inestable en todos sus caminos, porque la maldición está sobre tu vida. Los demonios te están atormentando, te están quitando el sueño, están tratando de robarte todo lo que tienes, hasta que tú, en esta hora que estás escuchando su palabra, te arrepientas de tu pecado y le entregues a Dios tu pecado
y le pidas perdón por tu pecado, porque no podemos jugar con el Altísimo, con el eterno Dios. Cuando una casa está sitiada, en esa casa no hay paz. En esa casa hay siempre pleitos, desconfianza, celos, rencores, amargura, hijos contra los padres, hijos peleándose entre ellos. Esa casa no puede tener la paz de Dios porque está sitiada por el enemigo. No llores en esta noche, simplemente arrepiéntete de tus pecados y saca de tu casa la maldición. Dios le dijo una vez a Josué: no te hinques ni ores. Hasta que el anatema no salga del campamento, yo no pelearé por ustedes las batallas. Hay tiempo de orar y hay tiempo de arrepentirse y pedir perdón. Y cuando es tiempo de arrepentirse, aunque ayunes y aunque ores, no oirá Dios tus oraciones hasta que no saques y no quites de tu vida la maldición. Ya deja de ver a ese hombre que estás viendo que no es cristiano. Deja de tener esas relaciones con esa mujer. Deja de tentar y acariciar a tu novia y sobrepasarse en sus caricias. Abandone la maldición. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en este momento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Arrepiéntanse. Es la palabra más importante de la Biblia, que significa: deja el pecado y vuélvete a mí, dice el Señor. Ustedes que nos ven por la televisión, también les llamamos a que abandonen sus pecados y se vuelvan al Señor, el cual será clemente y misericordioso y amplio en perdonarte, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y si hay alguna persona en esta noche que aún no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, que aún pertenece al rey de los amonitas, y que el diablo te tiene totalmente encadenado en su reino en esta noche, Cristo te dice: he venido a hacerte libre, he venido a romper tus cadenas. Nada ni nadie más que yo, dice Jesús,